Yo siempre les digo a mis estudiantes de ir y visitar sinagogas de comunidades diferentes, después iglesias de comunidades cristianas diferentes, después yamis, y después que retornen y que escriban un lavoro qué tipo de sensación quiere producir cualquier de estos espacios sacros o sagrados. Entonces, muchas veces vienen con la impresión que una iglesia católica te quiere hacer chico. Tú entras y es una cosa grande y tú sos tan chico. Después dicen que las iglesias ortodoxas, como todo está cerrado y oscuro y con candiles, ¿no? Entonces, una sensación mística, ¿no? Y cuando salen de las comunidades sefaradíes, salen totalmente tuaf. No. Como en su casa. Como en Sí. su casa. ¿Por qué? En primero, todo está como, sinagoga es realmente como un club, entonces todo está partido entre las familias. Sí. Ahora, la familia que está asentada en un lado de la sinagoga, los candiles por encima de estos bancos son suyos. Y cada uno tiene una inscripción con el nombre de tu nona, con el nombre de tu bisnona, con el nombre de tu bisnono, sí, donde estás asentado. Ahora, abren el ejal, diremos. Cuando abres el ejal, la primera cosa que ves es el espejo de tu nona. O la chanta de tu tía. ¿Cómo? Porque el espejo osmanlí, no es solamente sefaradí, como todos los osmanlíes, creían que el espejo es frontera entre dos mundos. Entonces los espíritus entran y pasan por el espejo como quieren. Por esto el espejo no se colgaba abierto. Adiós. Sino el espejo tenía un culo muy bien adornado. Sí, porque se colgaba con el culo sí. Y solamente cuando lo usas, lo abres. Ama no lo usas, lo cerras. Entonces las mujeres sefaradíes tenían unos espejos hechos de plata que eran muy, muy adornados. Cuando se muere la nona, quitan el espejo y meten una inscripción para ascensión de la alma de tal y cual, y lo dejan en la sinagoga. Ahora abren el ejal, la primera cosa que ves es el espejo de tu nona. La segunda cosa que ves, tenían chantas que eran hechas de catifé. Y enfrente tenían un lado tenían hecho de sirma. Sí. Y esta parte que era hecha de sirma, después de que la nona, la tía, no sé qué, quien se muere, también escriben una inscripción, Leilui Nishmat Sarah Bat Rachel, y se lo ansina, que una grande parte de los una grande parte de los artefactos de una sinagoga sefaradí no son de prima usanza, sino de segunda usanza. En una sinagoga ashkenazí, la 99% de las cosas son prima usanza. En la sinagoga sefaradí, la más grande parte, la más grande parte de los artefactos, en la parte más santa de la sinagoga, son segunda usanza. ¿Qué quiere decir? El parojet no fue hecho como parojet. El parojet, claro, es Yorgan, Sirmalí Yorgan de la mujer que parió al Bojor. Como decía antes, se echaba en bajo. La sola vez, cuando en una casa sefaradí se metía cama en alto, es después de que nace un hijo. Entonces la parida, ¿sí? Se mete en la cama en alto, y toda la familia y parientes, ¿sí? Todos pasan por ahí, y ella está con Yorgan de Sirma. Se escapó. En el Yorgan de Sirma se dice, sí, donación de señora tal y tal a la ocasión del nacimiento de su hijo tal y tal. Bueno, Alcina, que tú vienes a una sinagoga, la primera cosa que ves es Yorgan de tu madre. La segunda, bueno, quitan el Yorgan, ves la chanta de tu nona y el espejo de tu bisnona. Sí, y junto al tiempo tienes un candil con el nombre de tu nona por encima de tu cabeza. Así que sí, así que los estudiantes empiezan a entender que realmente esto es como una
Un museo. No, no es un No, museo. no, es un cal, es una... Casa familiar. Es casa tribal. Casa Familias tribal. viven casa, y después todo el tribo viene a una casa tribal. Es el concepto de cal. Sí. Es el cal. En curto dicho, dice. es el cal. Esto se llama cal. Sí.